no sé en qué momento ustedes están viendo el video, así que en sentido amplio, ¿cómo les va? Vamos a trabajar hoy sobre una de las tres funciones de la evaluación, que es la función diagnóstica. ¿Por qué vamos a trabajar la función diagnóstica? Porque es una función que habitualmente se utiliza en las clases que damos y por lo tanto el lugar donde corresponde planificarla es en el plan de clases. Y como estamos trabajando en el plan de clases, vamos a trabajar en esta función que es propia de las clases. Es una función que no se utiliza fuera del ámbito propio, que es una clase normal, y generalmente se utiliza al inicio del encuentro o al inicio de la clase en la que vamos a trabajar. Esta función diagnóstica de la evaluación tiene como objetivo detectar los saberes previos de los alumnos. Entonces, en una primera parte de esta clase virtual vamos a trabajar con el concepto de función diagnóstica y qué es lo que significa la función diagnóstica, y en una segunda parte de la clase vamos a ver cómo el docente detecta y trabaja con los saberes previos, que es el objeto propio, la información que busca la función diagnóstica. Bueno, como dijimos, vamos primero a definir y a concentrarnos en tratar de delimitar esto de qué es la función diagnóstica. ¿De qué estamos hablando cuando hacemos referencia a hacer un diagnóstico al inicio de una clase o al inicio de un encuentro? Como primera definición de evaluación diagnóstica, vamos a decir, y a continuación lo vamos a explicar, que es un modo de evaluar los saberes de los alumnos. Es decir, que yo estoy trabajando con saberes. Estoy detectando saberes. Estoy informándome sobre cuáles son los saberes que circulan entre mis alumnos. Por lo tanto, es un momento particular, es una situación de clase, es una instancia de evaluación en donde yo estoy recogiendo información sobre lo que los alumnos saben. Y en este sentido, como estamos recogiendo información, es que podemos hablar de evaluación. Cuando hablamos de los saberes que le interesa conocer a la función diagnóstica, estamos hablando de unos saberes que se vinculan con otros. De esos saberes existentes en la estructura cognitiva de los alumnos que se relacionan con aquello que los alumnos todavía no saben. Bien, esto puede ser bastante difícil de comprender, por eso vamos a explicar un poquito, vamos a volver atrás en el tiempo y vamos a retomar algunas cuestiones que ustedes vieron en materias anteriores y vamos a ver qué significa aprender. Porque cuando hablamos de la función diagnóstica, es una función de la evaluación que solamente se justifica si nosotros consideramos que el aprendizaje no se produce por simple recepción. No es que el alumno, cuando escucha algo, cuando lee algo, cuando está frente al saber, cuando lo exponemos a nuestra información, cuando le decimos algo, ahí lo aprende. Nosotros sabemos que no es tan sencillo, no es el alumno escucha lo que le dice el docente y ¡ups!, se produce el aprendizaje. Nada más lejano que esto. Esto, así planteado, no ocurre. Si no ocurre de esa manera, si verdaderamente el alumno no aprende porque
oye algo o porque lee algo, evidentemente el aprendizaje ocurre de otra manera. Según la teoría del aprendizaje significativo, y esto ustedes lo tienen que haber visto claramente en otras materias, lo que ocurre es que frente a una situación nueva, frente a algo que el docente quiere que el alumno aprenda, el alumno realiza vinculaciones, realiza un puente cognitivo con aquello que el alumno efectivamente sabe. Es decir, que para que el alumno pueda aprender aquello que yo le estoy proponiendo, para que el alumno pueda entender lo que yo quiero que aprenda, va a tener que encontrar en su estructura cognitiva algún conocimiento con el que pueda vincular eso que yo quiero que aprenda. Entonces, aquí vamos a parar un poquitito para poner un ejemplo. Veamos una situación normal de las clases que hemos transitado en este semestre. Claramente, mi intención al exponerles con un PowerPoint y en una clase, al transmitirles los contenidos y lo que yo quiero que ustedes hagan cuando, por ejemplo, planifican una unidad didáctica, yo estoy hablando, mostrando, escribiendo, indicándoles algún material de lectura, cuando ustedes leen mis correcciones en la producción que ustedes hicieron, ustedes están leyendo, evidentemente hay una presentación de información por parte del docente. Ahora bien, en cada uno de ustedes, lo que yo estoy presentando, lo que yo les estoy diciendo, lo que estoy haciendo en este momento, resuena de manera diferente. Algunos los entienden en un sentido, otros lo entienden en otro. Algunos hacen una interpretación que de inmediato los lleva a hacer determinado tipo de producción. ¿Y por qué se da esa diversidad? ¿Por qué ocurre que en la misma aula, con la misma exposición, en el mismo marco, en la misma relación alumno-docente, resulta que siendo mismo el docente, diciendo lo mismo el docente, los alumnos entienden de manera muy diferente? Esto seguramente ustedes lo han experimentado como alumnos. La misma indicación, la misma clase, el mismo marco teórico, la misma recomendación, los alumnos la entienden de diferente manera. Bueno, ¿por qué puede ser esto? ¿Por qué ocurre ahí? Porque efectivamente, cuando nosotros escuchamos, leemos o estamos frente a determinada situación, para poder entenderla, para que podamos saber de qué se trata, lo que primero hace nuestra cabeza, y esto ya Piaget lo denominó asimilación, lo primero que hace nuestra cabeza es intentar usar lo que yo ya sé para, de alguna manera, atrapar, englobar, meter adentro lo nuevo. Yo lo nuevo lo intento entender asociándolo con algo que está dentro de mi cabeza y que cuando aparece lo nuevo se me despierta esto y intuitivamente, sin proponérmelo, inconscientemente, incluso muchas veces, lo relaciono. Ahora, esta relación que yo hago es en cada alumno, en cada persona, totalmente diferente, porque depende de los saberes previos, depende de aquello que él es como persona y de aquello que trae al aula o que trae al acto de comunicarse con otros o que trae al momento de aprender. ¿Puede el docente saber cuáles son los elementos, los saberes que el alumno va a disparar o va a utilizar para vincular? No, no puede. ¿Podemos preverlo? Tampoco. ¿Podemos forzarlos? Mucho menos. O sea que si yo pregunto, ¿ustedes saben tal cosa? Eso no implica un saber previo. Solamente el alumno me contesta si la sabe o no la sabe. Pero no implica que esté vinculando
eso que dice saber con aquello que le voy a enseñar. Ejemplo, algo muy sencillito que todos hemos vivido en la primaria, cuando nos enseñan la multiplicación. Hay docentes que erróneamente dicen, bueno, si usamos la suma como base, podemos llegar a la multiplicación. Si el alumno sabe la suma, debería saber multiplicar, porque en la disciplina, en la lógica de la matemática, la suma se sintetiza, se resume en la multiplicación. Con lo cual, cuando el alumno sabe sumar, luego eso lo va a usar para aprender a multiplicar. Error que constataron ustedes cuando fueron alumnos y constatarán en sus hijos, sobrinos. Saben sumar, pero después no vinculan ese acto de sumar con suma repetida, que sería la multiplicación. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Porque no, la cabeza no funciona como el docente quiere, la cabeza funciona como funciona. Entonces, no es absolutamente predecible, manejable, realizable, que si el docente quiere que el alumno vincule un contenido con otro, esa vinculación la va a hacer efectivamente. No es verdad. La vinculación es subjetiva. Cada alumno vincula lo nuevo con lo que él sabe, como él lo sabe, como a él le sabe y como su estructura cognitiva esté organizada para dar lugar a ese nuevo saber. Por lo tanto, lo que es central es que cuando yo evalúo, cuando yo trabajo en función diagnóstica, cuando yo estoy tratando de averiguar esos saberes previos, a mí no me interesa tanto lo que el alumno sabe, que sí me interesa y me interesa fundamentalmente, es averiguar cómo el alumno establece vínculos, lo que Piaget y los constructivistas dicen puente cognitivo, entre esto que sabe con aquello que yo quiero que sepa. ¿Qué relaciones efectivamente, y no las que yo quiero, sino las que realmente hace el alumno? Veámoslo nuevamente, porque esto es muy importante, porque si no se entiende esto, no se entiende la función diagnóstica. Lo que el alumno sabe, lo que trae con él a la clase, todos los saberes que él tiene, lo tiene adentro de su persona. O sea, no hay saberes que sirvan más que el otro. El alumno viene con sus saberes a la clase y lo trae de distintos lugares. Lo trae porque los ha adquirido en trayectos formativos sistemáticos o porque lo ha tomado de la sociabilización. Es decir, porque alguien se lo ha enseñado en la escuela y ha tenido materias que han trabajado con esos saberes, o porque lo sabe de la vida, lo sabe del trato con la sociedad, lo sabe de sus experiencias previas, lo sabe. Ahora, todo esto que sabe el alumno, a mí me interesa de igual manera. No es que me interesan más los saberes previos provenientes de la sociabilización que los sistemáticos. A mí me interesa todo. Cuando yo propongo una actividad para que el alumno utilice sus saberes previos, va a salir de todo ahí, y esa es la idea. Estos saberes previos se tienen que poner necesariamente en relación con lo que yo quiero que aprenda, con aquello que va a ser el contenido a trabajar en mi clase. En una clase determinada, que todavía no la comencé, está en sus inicios, es una clase que está en su primer momento de desarrollo, y propongo una actividad, propongo una situación que tiene que ver con el tema de esa clase. O sea, no pregunto qué vimos la clase anterior. No me interesa lo que vimos la clase anterior. A mí me interesa que los alumnos vinculen con lo que vamos a dar hoy. Por lo tanto, provoco
propongo una actividad sobre el tema, sobre lo que vamos a trabajar ahora, con la intención, con el propósito de que los alumnos establezcan relaciones subjetivas, es decir, aquellas que él puede hacer, no las que yo quiero, las que él puede hacer, que le permitan encontrarle un significado, trabajar con estos nuevos saberes, pero a partir de lo que él ya sabe. Por lo tanto, lo que en realidad hace significativo al aprendizaje, lo que permite que el alumno aprenda significativamente, es que cuando está empezando a aprender algo nuevo, pueda hacer una relación subjetiva que le permita encontrarle un significado a algo que es nuevo y que yo le estoy enseñando y que todavía no conoce, pero en cierto sentido no le resulta completamente desconocido. ¿Y por qué no le resulta completamente desconocido? Y bueno, porque el alumno, cuando se enfrenta al nuevo objeto de aprendizaje, a lo nuevo que yo pretendo que él aprenda, lo va a aprender a partir de lo que ya conoce, de lo que ya sabe. Aplica lo que ya conoce al análisis, al aprendizaje, a la comprensión de este nuevo objeto de conocimiento, y entonces esto no termina siendo totalmente nuevo, sino que tiene un sentido que puede descubrirlo el alumno gracias a los conocimientos previos o a lo que ya sabe con anterioridad. Entonces, sintetizando y finalmente, ¿qué evaluamos en la función diagnóstica? ¿Para qué sirve la función diagnóstica? Sirve para averiguar no qué sabe el alumno, sino cómo vincula el alumno lo que sabe con lo que queremos que aprendan. Y eso para tener muy en cuenta, porque si no tenemos esto en cuenta es altamente probable que no estemos utilizando la función diagnóstica, sino que estemos utilizando cualquier otra función de la evaluación. Primero, lo que yo ya vengo diciendo, pero lo refuerzo. Los vínculos son los que los alumnos hacen, no los que queremos que hagan. Yo no puedo preguntar, ¿te acordás de esto? ¿Sabés esto? Porque esto no me interesa a mí. Yo no sé qué vínculos van a hacer los alumnos. Yo tengo que proponer una actividad y que el alumno la resuelva como pueda, con lo que sepa, con lo que venga. Y probablemente no va a hacer todo lo que aparezca ahí, no va a ser todo lo que yo quisiera que apareciera, no va a ser todo utilizable para mí, pero no importa, yo tengo que trabajar con todos los saberes previos, con los que me parecen que pueden servir, como los que me parecen que no pueden servir. Aquellos saberes previos que a mí me parece que pueden servir, se denominan conceptos bases. Porque hay vínculos que son favorecedores del aprendizaje, porque la relación que está haciendo el alumno está bien orientada, entonces yo aprovecho esa buena relación que está haciendo, en la que yo veo que realmente va comprendiendo lo que yo le voy explicando, o lo que le presento está dentro de lo que yo pretendo, o por lo menos lo que a mí me parece que debe ser un aprendizaje bien orientado. Y a esos saberes previos los denominamos concepto base. Pero, ¿qué ocurre? Suele ocurrir muy a menudo, de hecho, cuando yo presento una actividad, esto debiera ocurrir, porque lo aprovecho para trabajarlo, que hay vínculos que no son correctos, que, como dice en algún punto de quien tomamos el aprendizaje significativo, que es de Ausubel, esas relaciones, esas vinculaciones que son arbitrarias. Que uno dice, pero ¿y por qué por qué analiza lo que yo le propongo desde este lugar si no tiene nada que ver? Bueno, gracias a Dios que está saliendo eso. Está buenísimo que el alumno lo proponga porque entonces yo lo puedo trabajar. Pero si yo no lo trabajo,
este saber, estas relaciones que está haciendo el alumno y que no son correctas, se pueden transformar en obstaculizadores del aprendizaje. Entonces hay alumnos que no entienden lo que le explico, no porque no quieren, porque no estudiaron, sino que porque desde el vamos no saben o lo que saben no les permite comprender adecuadamente lo que yo quiero que entiendan. Reparemos un poquito en esto. Es muy habitual que nosotros, como docentes, a veces digamos, pero ¿por qué se lo explico, se lo vuelvo a explicar, y se lo recontra vuelvo a explicar, y no entiende lo que le estoy explicando? Los que tuvimos experiencia de ser maestros particulares, que para mí es uno de los mejores aprendizajes que puede tener el docente en su formación, porque ve la dificultad realmente, porque el chico que va a particulares porque no está entendiendo en clases. Y entonces vos ves cuál es la dificultad. Yo fui muchos años docente particular, me enseñó eso un montón. ¿Y qué notás? En general notás que vos explicás, y el alumno no entiende. O das una clase donde te parece que está todo perfecto y el alumno va y hace una actividad y entendió cualquier cosa. Generalmente los docentes dicen, es falta de atención, no le interesa la materia, es falta de compromiso. Puede ser. Pero en realidad, nosotros como docentes, ese juicio no lo podemos hacer, porque lo hemos dicho más de una vez, que no nos corresponde a nosotros, no conocemos las intenciones de los alumnos, y no nos corresponde juzgar si tiene o no tiene interés, si puso o no puso atención. Porque además, eso es inmodificable, ya está. Ya no tuvo interés, ya no puso atención, ahí nosotros no podemos hacer nada. Desde nuestro rol docente, lo que nosotros tenemos que pensar e indagar es que cuando empezó digamos, a escuchar la explicación, o cuando empezó a leer, o cuando empezó a trabajar con este contenido que era nuevo, al intentar hacer vinculaciones entre lo que él sabía y lo nuevo para poder darle un sentido, para poder entender de qué se trataba, pueden haber operado obstáculos cognitivos. Puede haber habido ahí obstáculos cognitivos que le impidió comprender acabadamente o empezar a comprender eso que yo le estaba explicando. El resultado es que o aprende de memoria, porque como no lo entiende lo aprende de memoria, y ahí cuando lo quiera aplicar es cuando se le van a quemar todos los papeles, o lo aprende mal, lo entiende mal, lo agarra para otro lado. Y uno dice, ¿y por qué lo agarró para otro lado? Bueno, porque operaron preconcepciones, operaron saberes previos que intentando abrir la comprensión del nuevo contenido, operaron en contra. El alumno, en vez de comprenderlo mejor, lo comprendió peor. Por lo tanto, si tenemos que considerar qué tiene lo quiero decir así en bruto, pero en realidad no está muy bien lo que estoy diciendo, pero lo voy a decir así como en bruto. Si nosotros queremos pensar qué hay adentro de la cabeza del alumno al momento de comenzar a aprender un tema nuevo, un contenido nuevo, ¿qué hay? Bueno, hay saberes previos. Fantástico. Pero esos saberes previos no son todos del mismo tipo. Tenemos saberes previos que consideramos conceptos bases, es decir, esos que nos gustan, esos conceptos bases que queremos que tengan los alumnos, porque son los que finalmente le van a ayudar a entender el nuevo tema, y son esos conceptos bases que deben ser utilizados, que deben ser favorecidos y que deben ser integrados a los nuevos contenidos, pero también, y lamentablemente, dentro de la estructura cognitiva de los alumnos hay saberes previos que no los queremos tanto, pero existen irremediablemente, y que son los obstáculos cognitivos, que nosotros seguramente nos gustarían que no estén, pero eso es inevitable, nosotros no podemos manejar
lo que hay adentro de la cabeza del alumno. Lo que sí podemos manejar, y esta es nuestra obligación, es trabajar, y lo vamos a ver en la próxima parte del video, para que el alumno desvincule, para que el alumno deje de asociar estos saberes potencialmente obstaculizadores, para que los deje de asociar al nuevo saber y no le bloquee la comprensión. Entonces, a ver, vayamos por parte. Primero trabajemos con qué tiene que hacer el alumno con los conceptos base y luego qué tiene que hacer los alumnos, qué le tiene que pasar adentro de la cabeza de los alumnos con los obstáculos cognitivos. El alumno entonces, para comenzar, lo primero que hace es recibir una tarea. Comienza la clase, se inicia la clase, el docente le propone al alumno una tarea, una actividad para realizar. Después vamos a ver que esta tarea tiene que tener determinadas condiciones, determinadas características, y los alumnos se ponen a resolver. Empiezan a contestar las consignas, empiezan a pensar. ¿Y qué tiene que hacer el alumno cuando empieza a resolver la tarea? Y bueno, tiene que encontrar los conceptos bases, tiene que encontrar esos conceptos, esos procedimientos, esas actitudes, esos contenidos, esos saberes, todo eso que dispone en su estructura cognitiva para usarlos al resolver la tarea. Cuando los usa, reubica estos saberes en el nuevo marco que le da el contenido que le vamos a enseñar. Esto ocurre con los conceptos base, es decir, con esos conceptos que conviene que el alumno use frente al nuevo contenido. ¿Qué ocurre entonces con los obstáculos cognitivos? Bueno, comenzamos de la misma manera. Para que aparezcan estos obstáculos cognitivos, que aclaro y vuelvo a decir que está muy bueno que aparezcan, porque entonces así yo puedo trabajar con ellos. Es igual cuando en función formativa aparecen los errores, está muy bueno que aparezcan, porque si no yo no podría trabajar con ellos. Entonces, para que aparezcan, el docente le propone al alumno la misma tarea, porque la tarea es la misma. El alumno después ve con qué saberes resuelve esa tarea y después vemos si esos saberes son obstáculos cognitivos o son conceptos base. Pero la tarea es la misma, el docente propone una tarea y el alumno comienza a resolver esa tarea. Y hace lo mismo. ¿Qué hace? Va a su estructura cognitiva y busca todos esos conocimientos, esos saberes, con los que puede resolver la tarea que le asignó el docente. De la misma manera que hace con los conceptos base, utiliza esos conocimientos para encontrar un significado al nuevo contenido mientras va resolviendo la tarea. Pero, ¿qué ocurre? Y aquí está la gran diferencia. Si el alumno, al intentar resolver esta tarea, resulta que, poniéndose a resolver, empieza a no entender de qué estamos hablando, empieza a equivocarse, empieza a proponer resoluciones que son arbitrarias o que no coincide con lo que yo necesito que él haga para poder comprender bien, hete aquí que lo que está usando es, en vez de concepto base, está utilizando conceptos que se están transformando en obstáculos cognitivos para aprender bien. ¿Y qué hay que hacer en esos casos? Bueno, hay que ayudarlo a darse cuenta de que ha realizado una relación arbitraria y que debe desestructurar, tiene que darse cuenta de que esto está mal y que la relación que él está haciendo no es la correcta, y va a tener que
intentar una nueva vinculación abandonando la anterior. Como hemos visto, y seguramente ustedes ya se han dado cuenta, lo central aquí es que el docente, para iniciar la utilización de la función diagnóstica, el docente siempre propone una tarea al inicio de la clase, una actividad, una estrategia no expositiva, siempre. Frente a esta tarea, el alumno que hace intenta resolverla utilizando saberes previos. Cuando utiliza esos saberes previos, va a utilizar saberes adquiridos sistemáticamente o saberes adquiridos por sociabilización. Ya sean unos u otros, cualquiera de los dos, pueden transformarse estos saberes adquiridos o saberes ingenuos, ambos, pueden transformarse o en conceptos base o en obstáculos cognitivos. Hasta ahora hemos trabajado con el proceso, pero desde lo que debería poder hacer el alumno para aprender significativamente. ¿Qué pasos sigue este aprendizaje significativo? Que básicamente comienza con la utilización de los saberes previos en la resolución de una tarea y esa tarea está conectada con el contenido que yo le voy a dar a continuación. Muy bien, pero ¿y qué deberá proponerle el docente para que el alumno pueda partir de sus saberes previos? Algo, porque a ver, finalmente, el alumno, como vamos a ver a continuación, no hace falta que yo le proponga que trabaje con los saberes previos. El alumno de por sí trabaja con sus saberes previos. Pero para que este trabajo con los saberes previos, para que esta vinculación entre lo que el alumno sabe y lo que debe saber sea eficiente, es decir, sea la que yo estoy esperando que sea para que pueda aprender bien, algo evidentemente va a tener que hacer el protagonista, que es el docente. Así que en el próximo capítulo, justamente, lo que vamos a trabajar es qué va a hacer el docente para que estas vinculaciones sean aprovechadas de la manera mejor y más eficiente para el alumno.